¿Están todo bien? ¿Cómo les ha ido? Me da mucho gusto celebrar con ustedes una vez más esta acción de gracias en este día, domingo, Día del Señor. Estamos iniciando la semana 32ª del tiempo ordinario. Recordemos que en nuestra iglesia tenemos un ciclo, un calendario litúrgico que comprende 34 semanas. Estamos ya en la semana 32. Coincide hoy con la celebración en todo el mundo de una fiesta que se llama la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. ¿Por qué tiene tanta relevancia y dejamos a un lado un poco la secuencia de la lectura del Evangelio de Lucas que hemos seguido? Tiene importancia esta consagración, esta dedicación de esta iglesia que se encuentra en la ciudad de Roma, porque fíjense rápidamente, si nosotros vamos un poquito a la historia, Jesús nace en el año 0. De ahí se empieza a contar, con el desfase ese que tenemos de los años. No importa. Nace en el año 0. Comienza a predicar a la edad más o menos de 30 años. Comienza su ministerio, anuncia, predica, hace milagros, padece, muere, resucita y asciende al cielo. A los 33 deja a sus discípulos y ellos tienen que encargarse de ahora de asumir con la fuerza del Espíritu Santo y seguir anunciando el Evangelio. Desde el año 33 vienen todos esos años, la conversión de San Pablo, vienen los primeros escritos, las primeras cartas de San Pablo, los evangelios. Hacia el año 100 se escriben los últimos escritos, Evangelio de San Juan, muere el último de los apóstoles. Y todos esos años, fíjense, de anuncio, de predicación, fueron también años de persecución. Todo ese siglo, después de Jesús, todo lo que restó el siglo I. Hacia el siglo II y III fueron años de mucha persecución contra los cristianos. No tenían apertura y no tenían libertad de culto, ni siquiera manifestar su religión. No los querían en torno a Jerusalén, los judíos eran perseguidos, y en Roma, el Imperio Romano tampoco. Se ocultaban en las catacumbas donde metían a sus muertos. Ahí abajo, en esos túneles oscuros, ahí se congregaban y ahí celebraban la Eucaristía y alababan a Dios. No es sino hasta el año 320 y tantos, cuando el emperador romano Constantino, que se convirtió al cristianismo, que les da apertura y decreta con el llamado Decreto de Milán que hay una apertura religiosa, y el cristianismo entonces se convierte en la religión oficial del imperio. El cristianismo se empieza a expandir, y es importante porque la primera iglesia que se bendice ya abiertamente en todo el mundo occidental fue la iglesia, la Basílica de San Juan de Letrán, que está en la ciudad de Roma. Quiere decir que esa consagración, esa bendición, fíjense, tiene alrededor de 1700 años, y por eso es importante en el mundo cristiano, en el mundo católico, y tiene relevancia, porque es la madre de todas las iglesias, de todas las construcciones, porque fue la primera que se construyó y que se consagró, que se dedicó. Entonces,
Esa basílica es además la catedral de Roma. Aunque nosotros conocemos y por imágenes o por alguien que nos platica, conocemos que todo se realiza en la Basílica de San Pedro. En realidad, la sede del obispo de Roma es la catedral, es la Basílica de San Juan. ¿Hasta aquí vamos bien? Y por eso tiene importancia. Y hoy que las lecturas que celebramos esta consagración, esta dedicación de la Basílica de San Juan, las lecturas también tienen ese tinte y nos hablan del templo. ¿Y por qué es importante el templo? Es importante el templo porque es el lugar donde es el encuentro con Dios. ¿Por qué es importante? Porque es el lugar de encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque es el lugar de encuentro con Dios. Y si nos vamos hacia atrás en la historia que encontramos en el Antiguo Testamento, nos encontraremos que, fíjense, surge el primer rey de Israel. ¿Quién es? Saúl. Y después viene el rey David. Y después del rey David, su hijo Salomón, que se convirtieron en reyes de Israel. Hasta ese momento, lo que tenían en el pueblo de Israel, todavía una especie de baúl, donde ahí conservaban algunos objetos que consideraban religiosos, que Dios les había pedido y les había ordenado construir con los querubines. En su peregrinar el pueblo de Israel llevaba el Arca de la Alianza. Hasta ese momento con Salomón se había construido su templo, su casa. Él vivía en un palacio, pero el Arca de la Alianza estaba en una tienda construida provisional. La Sagrada Escritura dice que Salomón dijo: no es posible que yo viva en un palacio mientras que el Señor habita en una tienda. Comienza entonces Salomón, llama a los mejores arquitectos y comienzan a construir el templo de Jerusalén, el primer templo. Terminan de construirlo. Fíjense en la mentalidad, en la teología, en la cultura del pueblo de Israel. Dios habitaba en el templo. Trasladan el Arca de la Alianza y la colocan en el templo. Solamente en el templo habitaba Dios. Dios era retenido, constituido ahí, en el templo. Quien quería entrar en contacto, quien quería entrar en oración con Dios, tenía que ir al templo de Jerusalén. Entonces un buen judío que estaban dispersos por el mundo conocido, recordemos que el pueblo de Israel pues siempre fue atacado, siempre fue deportado por muchos pueblos. Luego entonces en todo el mundo conocido, en Asia, en Persia, en Roma, habían judíos. Y ellos ahí donde los habían dispersado o donde habían huido, donde se habían establecido, tenían una especie de iglesias. Eran las llamadas sinagogas. Pero la sinagoga solo era el lugar del estudio de la palabra. Los niños, un buen judío llevaba a sus hijos a la sinagoga para que le enseñaran, para que lo cultivaran en la palabra. Ahí iban los adultos a encontrarse con la palabra. La sinagoga era el lugar de la palabra, pero el lugar del culto solamente era el templo de Jerusalén. No había otro sitio. ¿Querían encontrarse con Dios? El templo. Cada cierto tiempo el pueblo de Israel, cada año se congregaban en el templo para celebrar la Pascua judía. Y así
hasta el año 580 y tantos antes de Jesucristo, viene Nabucodonosor, el rey babilónico, con todo su ejército, rodean la ciudad de Jerusalén, la sitian, la invaden, la destruyen y junto con la ciudad destruyen el templo, el majestuoso templo del cual los israelitas se sentían orgullosos. Les destruyen su templo y a muchos de ellos se los llevan deportados hacia Babilonia. Muchos años después invaden los persas a Babilonia, le conquistan y llega el rey persa Ciro el Grande, se encuentra con los israelitas ahí en Babilonia y les dice: ¿saben qué? Regrésense a su tierra para que reconstruyan su templo. Viene la segunda, el segundo templo, lo reconstruyen y levantan el templo mucho, mucho más grande y majestuoso que el primero. Y ese templo fue el que conoció Jesús, el segundo templo. Herodes el Grande le hizo remodelaciones. Y fíjense, se dice que la extensión del territorio, del terreno donde estaba construido el templo, pudiera asemejarse alrededor de 22 estadios de fútbol. Todo el atrio y donde estaba sentado el templo de Jerusalén. Quiere decir que albergaba a una cantidad impresionante de peregrinos. Muchos judíos que estaban dispersos en todo el mundo, hacia la Pascua peregrinaban al templo de Jerusalén, porque ahí creían que estaba Dios. Fíjense, imaginemos por ejemplo la Basílica de Guadalupe. En torno al 12 de diciembre está lleno en todo alrededor, en el atrio, adentro, afuera, hay una cantidad impresionante de peregrinos. Bueno, imagínense el templo de Jerusalén con esa majestuosidad. Muchos peregrinos llegaban de otros lados. Obviamente llegaban con su propio dinero, con sus propias monedas, pero ese dinero era considerado impuro, no se podía depositar en el templo, no se podía dar porque era impuro. ¿Qué hacían? Llegaban los peregrinos a cambiar el dinero y que les dieran dinero permitido que se pudiera ofrecer en el templo. ¿Vamos bien? Imagínense la cantidad de gente, era impresionante. Se dice que en el día del tiempo de la Pascua llegaban miles de peregrinos hacia Jerusalén. Esas casas de cambio siguen existiendo hasta el día de hoy. Las casas de cambio. Si tú vas a otro país, vas a Colombia, por ejemplo, tienes que llegar y cambiar tu moneda por pesos colombianos. Vas a Europa y no puedes cambiar tus pesos mexicanos. Necesitas cambiarlos por euros. O vas a los United States y cambias tus pesos por dólares. Lo mismo pasaba. Y como era cantidad de gente, había muchas mesas en torno al atrio, en el atrio que le llamaban de los gentiles, en los pórticos. Muchos que tenían sus mesas con sus monedas de todo el mundo conocido, dispuestos a cambiar. Y eran bien tranzas, rateros, porque hacían ahí su gran negocio. Todavía más, tampoco un peregrino que venía de muy lejos no podía arriesgarse a llevarse un animal desde su lugar de origen. Imagínense, venían desde Roma, por ejemplo, toda la travesía, las semanas de travesía para llegar hacia ese lugar de Palestina, en Jerusalén,
y traían su animal. Para que a la mera hora llegaban con el borrego y le decían: no, este animal no puede, no te lo admitimos. Tiene las patas chuecas, ¿no? Imagínense, pues ya valió gorro. ¿Qué era lo mejor que hacía un peregrino? Llegar ahí y comprar, porque el lugar el templo era el lugar de culto, el lugar de encuentro con Dios. Recordemos la mentalidad de ese tiempo, que en la sangre estaba la vida. Estaba prohibido sacrificar a un ser humano, no se podía, pero sí se podía ofrecer la sangre de un animal. Por lo tanto, en el templo se hacía culto, se encontraban con Dios y se ofrecía la sangre de un animal, de un ave, una paloma, un pichón, un cordero o un toro, un buey que se ofrecía, y dependía la riqueza de alguien, era el ofrecimiento. Entre más grande, pensaban que era mayor el culto, mayor el encuentro y mayor el perdón que Dios ofrecía. No podían llevar su animal, llegaban a comprarlo ahí. Ahora imagínense ese contexto. Todo el atrio alrededor lleno de mesas, de cambistas, lleno de animales, lleno, atascado de animales, el bullicio, el ruido, el olor a los animales y a la caca de los animales, y los gritos de los cambistas: lleve, 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 vara, 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 palomas, palomas, palomas. ¿Se imaginan? Era algo verdaderamente impresionante. En ese contexto llega Jesús y se encuentra con todo eso, y de repente empieza a volcar las mesas. Dice el texto del Evangelio que escuchamos de San Juan, que tomó un látigo y que empezó a sacar a todos. ¿Quieren que les explique? Don Ale, ¿tiene el látigo que le encargué? Bueno, hombre, ¿no quieren que les explique así materialmente? ¿O se los explico mejor de palabra? Ok, ya no, don Ale. Entonces, Jesús comenzó a volcar las mesas, a sacar los animales, y termina diciendo: quiten todo esto, porque han convertido la casa de mi Padre en un mercado. Fíjense, es interesante, porque en la teología, en la concepción del pueblo, Dios habitaba en el templo, en ningún lugar. Hay salmos, incluso cánticos que nosotros hemos recuperado, que hablan de eso. Caminaré en presencia del Señor. Era aquel que caminaba peregrinando. ¿Cómo va el canto más popular que hay? Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén, porque iban al templo. Peregrinos que van al encuentro de Dios en el templo. Esa era la mentalidad. Dios no podía estar en otro lugar, solo en el templo. En ese contexto, Jesús saca y dice: no conviertan este templo en esto. Después, en un mercado. Después, la segunda lectura que escuchamos, fíjense, porque en el templo la primera lectura habla de ese río que se desborda, ese río que llena de bendiciones a todo el mundo. San Pablo comprende toda la expresión,
todo lo que Jesús habló, predicó y dice, escuchen, mientras el pueblo de Israel pensaba que Dios estaba contenido en el templo, Pablo dice, ¿no saben ustedes que ustedes son piedras vivas y ustedes cada uno son templos vivos donde el Espíritu Santo habita? Fíjense entonces en la mentalidad y este cambio que viene a hacer Jesucristo. No. Imagínense si quisiéramos encontrarnos con Dios. Dígame, ¿quién ha ido a Jerusalén? No, bueno, poquitos. Yo ni conozco ni he ido. Vale gorro. Y luego el templo en torno al año 70, los romanos lo destruyeron. No existe, no está. No han podido reconstruirlo y peor aún, en el mismo lugar donde estaba el templo, está ahora el Domo de la Roca de los musulmanes. Olvídense. Y lo único que queda ahí en la parte occidental es un muro que formaba parte del templo, donde los judíos iban a llorar. Y por eso los extranjeros lo bautizaron como el muro de los lamentos, el muro del llanto. Y así se conoce. Y quien va a Jerusalén solo se encuentra con ese muro y le meten papelitos, peticiones para orar. No hay más. Imagínense, si quiero encontrarme con Dios, tengo que ir hasta allá. Imposible. Por eso dice Jesús, no. Dios no puede estar contenido ni retenido en un lugar. Pablo lo comprende y dice, Dios está ahí dentro de ti. Tú eres templo. Tú retienes a Dios ahí. Lo llevas porque tú eres templo vivo donde habita el Espíritu. En todo este choro que ya me acabo de aventar, pensemos hoy dos cosas. La primera, si yo soy templo del Espíritu, tú eres templo del Espíritu, ¿cómo cuidas ese templo? Físicamente, ¿te cuidas? ¿Te procuras? ¿Vas al médico? ¿Te atiendes? ¿O viva la vida? Órale, los alcoholes, todo lo que da, una y otra, meterme lo que el cuerpo sienta lo que reciba. Y no se diga de la comedera, órale, empújale. ¿Cuánto yo cuido, procuro este templo que es mi cuerpo? Y estamos hablando solo de la parte física. Ahora la parte espiritual de mi vida, de lo que yo soy. ¿Soy cuerpo? Tengo un alma espiritual. Esta parte espiritual, ¿cómo la vivo? ¿Me lleno de Dios? ¿Fortalezco mi vida espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste, que comulgaste, que oraste profundamente? Te pregunto y me lo pregunto yo, ¿vives en santidad? ¿Tu vida es una vida recta? ¿O vivo una vida disipada en este mundo? Soy templo vivo del Espíritu y eso hoy lo tengo que comprender. Por eso las lecturas nos hablan de esto. Más aún, esa persona que me cae mal también es templo del Espíritu. Aunque no la quiera, aunque me caiga mal, también es templo vivo del Espíritu.
y tal vez estoy pisoteando su dignidad, le estoy humillando. ¿Quién me creo que soy como para humillar a otra persona, para criticarle, para lanzarle mensajes, escondido, escondida detrás? Y hoy tendré que pensar que esa persona, aunque no me caiga bien, es templo vivo del Espíritu. ¿Por qué le juzgo? ¿Por qué le critico? ¿Por qué le difamo? ¿Quién creo que soy como para difamar, calumniar, sobajar, humillar a alguien que también es el templo vivo del Espíritu, igual que yo? ¿Me expliqué? Ya les caí bien gordo, ¿verdad? ¿Por qué me están mal mirando entonces? Y por último, ya para callarme, esta presencia de Dios que no podemos retener se significa en las construcciones que realizamos. Por eso es importante esa Basílica de San Juan de Letrán, que fue la primera en el mundo. Y tan importante es esa basílica como la de San Pedro, como la Basílica de Guadalupe, como la Catedral de la Ciudad de México, como la Catedral de Catepec, como esta iglesia, como el Calvario, como cualquier iglesia, aunque sea de lámina. Ahí donde se celebra, donde se congregan los cristianos, donde se celebra, se hace presente Jesús en la Eucaristía, ese lugar es consagrado y es digno de respeto. Preguntémonos hoy si respetamos esos lugares. Tristemente a veces entramos mascando chicle, chateando, platicando, comiendo, y a veces como que nos confundimos, porque yo de repente veo y me dan ganas de decirle: oye, cuate, te equivocaste, la playa está, Acapulco está de este lado y Veracruz de aquel lado, pues traes short, bermudas, sandalias. Hoy tendríamos que pensar, si yo soy templo, si este lugar, esta iglesia es donde significamos la presencia de Dios, ese lugar es sagrado. Tendría yo que rendirle el mayor respeto. Y si es que yo no creo, pudiera yo ofender a los que sí creen. Por eso no me puedo comportar de mala forma. ¿Me expliqué? Fíjense que un ejemplo sobre esto, allá en Roma, en las basílicas de San Pedro, en cualquier iglesia, si entra, por ahí muchos turistas, si llega un turista en short, no lo dejan entrar, le dicen no, viene en short. O si llega una mujer así muy, ¿cómo les explico?, desprotegida, tampoco la dejan entrar, le dicen no, puede entrar, cúbrase. No, hombre, aquí le digo: oye, quítese su gorra. Oye, guarde silencio. ¡Ay, por qué! Oye, no más que chicle. Si tuviéramos esa conciencia de que estoy entrando a un lugar sagrado, la cosa sería distinta. Y no solo eso, cuando salgo de aquí, soy templo, lo llevo en mi vida. Luego entonces mi vida tendría que ser una vida recta, ahí, en mi trabajo, mi familia, en mi escuela, ahí donde yo me desarrollo. Que la palabra de Dios hoy, con toda su fuerza y su riqueza, llegue a nosotros y nos ayude a saber que todo ser humano es templo vivo del Espíritu. Todo bautizado, por ser bautizado, es templo. Yo soy templo vivo del Espíritu. Segundo, cuando entre a un lugar, a una iglesia, no importa si es enorme,
Si es hermosísima o si es pobre o si es pequeña, no importa. Es un lugar sagrado. Que el Espíritu Santo nos ayude a comprender su palabra y a ponerla en práctica. Que la intercesión de María siempre nos acompañe. Que así sea.